Bien, bienvenidos a todos y a todas al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias y comenzamos con la primer charla del día. Hoy nos visitan, como dije, de la Universidad Nacional de la Defensa, Jorge Romero y Alejandro Pedro Yaya, para contarnos sobre la investigación espacial en Argentina, un enfoque desde la educación. Le damos la bienvenida y bueno, todo suyo. Buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Les queremos traer un mensaje. Pareciera ser que en el camino se han perdido una cantidad de información sobre el tema espacial en nuestro país. Y queremos remontar. Queremos que todos podamos tener una información lo más cabal posible, de manera tal de poder colaborar en esta gesta espacial. Tal vez si yo les preguntara a ustedes si saben, si tienen conciencia de que Argentina en los años 40 del siglo pasado ya desarrollaba cohetes con capacidad espacial. Tal vez no se sepa concretamente que Argentina fabricaba aviones de reacción hace ya 70, 80 años atrás. Se debería saber también que allá por los años 50, exactamente en el año 49, se reunieron los principales países del mundo en París y formaron lo que fue la Federación Internacional de Astronáutica. En ese momento, Argentina había mandado un representante, que fue el ingeniero Teófilo Tabanera, a esa reunión, y fue durante varios periodos, el ingeniero Tabanera, el vicepresidente de la Federación Internacional de Astronáutica. Es decir, que la Argentina arrancó en la conquista pacífica del espacio, al igual que las grandes potencias. Lamentablemente, las grandes potencias siguieron un camino de progreso y desarrollo, alcanzaron los planetas vecinos, pusieron sondas en el espacio profundo, y nosotros todavía, a mí me gusta decir que de alguna manera tenemos un comportamiento de país con hipo, y discúlpenme esta aseveración que es puramente personal. De pronto, en algún momento salimos con todos los motores prendidos hacia adelante y poco tiempo después volvemos a caer en la inacción. Cuando uno habla de la conquista espacial, puede enfocarla desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, el punto de vista filosófico. Allá por los años 60 se formó un grupo de chicos que hicieron lo que se llamó el Instituto Civil de Tecnología Espacial, cuya declaración de principios decía que querían hacer una sociedad espacial, forjar el hombre del tercer milenio, más allá de hacer cohetes. Pero también podemos hablar de dinero cuando hablamos del espacio. Cuando Estados Unidos decide, en una acción política, a través de un presidente que fue John Fitzgerald Kennedy, llegar a la Luna antes de que se terminara la década, que era la década del 60, toma una decisión que está más allá del estado del arte de ese momento. Moraleja, en mi opinión, la conquista espacial no es una cuestión tecnológica o científica, es una cuestión política, es una cuestión de decisiones. Cuando Estados Unidos decide llegar a la Luna, invierte en un programa, que fue el programa Apolo, 25.000 millones de dólares. Todavía hoy
hay algunos que dicen, pero con todos los problemas que tenemos en la Tierra, gastar tanta plata en ir al espacio, ¿por qué no solucionamos los problemas de acá? Todavía hoy se escucha eso. Yo lo escuché el otro día en un programa de televisión. Lo que no hacen cuenta las personas que tienen esa opinión es que esos 25.000 millones de dólares de aquella época no se prendieron fuego, se transformaron en sueldos, en bienestar para el público en general, en nuevos elementos tecnológicos para hacer la vida mejor. Esos 25.000 millones de dólares que le dieron a Estados Unidos una posición política en el Concierto de las Naciones de preeminencia, sirvieron también para que el pueblo norteamericano viviera mejor. Se dice, está escrito en muchos lados, que por cada dólar que se invierte en la conquista espacial, retornan 7 dólares como beneficio. La Argentina en ese momento no estuvo ausente. Pocos saben, por ejemplo, que en los años 60, a través de una institución que era la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que fue un sucedáneo del Instituto de Investigaciones Aeroespaciales, que era de Aeronáutica, se desarrolló todo un programa de vectores a través de los cuales Argentina pudo alcanzar el espacio profundo, es decir, hubo vectores que llegaron hasta los 400 y 500 kilómetros de altura. Solo faltaba un poquitito como para que hace 50 años Argentina pudiera satelizar sus propias cargas sin tener que recurrir a terceros. Y así seguimos. Lo que nosotros traemos como mensaje es que debemos retomar esa posición de liderazgo. Primero porque, como les decía recién, cada dólar que se invierte o cada peso que se invierte en la conquista espacial significa bienestar y trabajo y avance tecnológico para todo el pueblo, como un bien común. Y además, desde el punto de vista internacional, le brindaría a la Argentina, logrando el lugar o la posición que la Argentina merece por historia y por capacidad intelectual. Ah, bien. ¿Así? Bueno. Entonces les decía que la Argentina, por historia y por capacidad intelectual y tecnológica, merece. Le brindaría, dentro del Concierto de las Naciones, el prestigio internacional y para adentro el orgullo nacional. Sabemos muy bien que cada vez que ocurre un hito, por ejemplo, la puesta en órbita de un satélite, la formación de una compañía como Orsat y todo eso, casi todos lo tomamos a eso como si hubiéramos ganado un partido contra Brasil, ¿no es cierto? Así que lo que nosotros promovemos es justamente retomar esa senda y retomarla no con hipo, como les decía, sino en definitiva. Y de esa manera poder ocupar nuestro lugar internacional. Yo quiero mostrarles a ustedes, históricamente estuve hablando de los logros que tuvo la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, pero también estuvo la colaboración en primer plano de instituciones, empresas privadas, grupos de gente interesados, desde el principio, desde su más tierna infancia. Es decir, el ingeniero Teófilo Tabanera, que después fue el presidente de la CNIE, comenzó formando un grupo de gente interesada que hacían sus propios vectores. Yo les voy a presentar el ejemplo de un grupo que se formó en el año 63, que fue el Instituto de Tecnología Espacial, que comenzó siendo un grupo de chicos que nacían
con el nacimiento de la era espacial. El ICTE se fundó en el año 63. Piensen que la NASA se fundó en el año 58. O sea que estaba todo más o menos ahí bien fresquito, bien calentito. Este grupo tuvo 3 etapas, digamos. La primera fue cuando eran muy jovencitos y comenzaron su tarea cimentando esa ocupación, haciendo sus cohetitos, pero por sobre todas las cosas, y que es lo que nos ocupa en esta charla, llevando este conocimiento, este inicio de la era espacial hacia la sociedad en general. Una de las cosas que hacía el ICTE, los chicos del ICTE, era ir a las escuelas, ir a las universidades, a las escuelas secundarias, invitar a gente común, a la gente del barrio, a lanzamientos y todo eso, para que todo el mundo supiera de qué se trataba. Acá tenemos alguna foto del primer lanzamiento que tuvieron. El flaquito ese que está ahí soy yo. Obviamente con menos panza, ¿no? Se formaban grupos importantes, grandes, se llevaba a cabo una actividad técnico-científica. Ustedes pueden ver diferentes vectores, todos fabricados por el mismo personal del ICTE. Acá no había nada extranjero. Nos vanagloriábamos de decir que lo que hacíamos nosotros lo hacíamos con cosas de la ferretería. Con éxito. Si ustedes ven allá un vector importante, en ese vector voló la segunda astronauta nacional. El primero fue el mono Juan, que lo lanzó la CNIE, y el segundo fue la monita Cleopatra, que lo lanzó el ICTE. La segunda etapa, después de un periodo de inactividad por una serie de condiciones que se dieron en el país, se produce en los años 2000. Acá se piensa en un programa nuevo, con desarrollos más importantes, y se acompaña todo esto con una campaña de difusión importante. Acá ustedes ven diferentes presentaciones. Este es un astronauta que se invitó de la NASA. Acá tienen diferentes conferencias. Acá se le dio mucho más importancia, no tanto al desarrollo tecnológico de vectores, sino a la difusión de la tarea. Y actualmente la actividad continúa desde el plano educativo, diseñando un programa que se llama Pampa Cielo, que está dedicado a la instrucción, a la capacitación en escuelas técnicas. Este programa genera lo que hemos llamado red de escuelas espaciales, con escuelas técnicas de toda la provincia de Buenos Aires, a las que visitamos, acompañamos, asesoramos y les llevamos material y provocamos que ellos mismos diseñen sus materiales y sus programas de investigación. Este es el programa Pampa Cielo, con todas sus etapas. Tenemos el honor de haber sido reconocidos por la Cámara de Diputados de la Nación, el programa Pampa Cielo como de interés parlamentario. Y ustedes ven una cantidad de actividades. Innovar nos premió a ese cohete, que es un proyecto antigranizo. Quiero decirles que el granizo, por ejemplo, es un flagelo en la Argentina, especialmente en la Argentina. Ganamos varios premios nacionales e internacionales. Hemos traído gente de la NASA
para motivar más que nada con su presencia y con su palabra a los chicos. Y seguimos con la tarea de capacitación y entrenamiento de las nuevas juventudes, de las nuevas generaciones en la tarea. ¿Por qué es importante esto? Cuando nosotros comenzábamos con esto y éramos estudiantes y nos interesaba esto, era el nacimiento de la era espacial. Prácticamente en cada escuela, especialmente escuelas técnicas del país, había un grupo que estaba interesado en hacer cohetes. En casi todas. Había una masa crítica de estudiantes interesados en el tema que después pasarían a formar, si hubiera continuado el desarrollo nacional, las nuevas generaciones de tecnólogos y científicos. Lamentablemente todo eso se perdió. Actualmente, el esfuerzo que debemos hacer justamente para retomar esa masa crítica de alumnos, de jóvenes interesados, y que puedan tener un lugar dentro de nuestra sociedad para que desarrollen ese interés. Ustedes ven que el interés es mucho, ¿no? Diferentes escuelas, diferentes alumnados. Y por último, el desarrollo de todo esto, pero llevado a la sociedad en general, a través de congresos, con el apoyo del Congreso Nacional. Este congreso se llevó justamente en instalaciones de la Cámara de Diputados. Y llegamos hasta este día. El hecho de que estemos acá significa que justamente seguimos en esa tarea. Es una tarea que yo creo que no tiene fin. Cuantos más haya, más tendremos la posibilidad de cumplir con ese sueño que teníamos en aquella época de que la Argentina ocupe el lugar en la conquista pacífica del espacio que le corresponde. Esto hasta acá. Bueno, ahora les vamos a poner dos videos que van a mostrar un lanzamiento que se hizo en el entorno de las escuelas técnicas y luego el proyecto antigranizo, qué es, en qué consiste, que es el vector que tenemos acá a la derecha. Y luego vamos a continuar hablando en el nuevo enfoque de lo que vamos a estar trabajando en adelante.
el siguiente video, por favor. Eso que están viendo ahí es el módulo donde se van a lanzar todos los equivalentes a este como cohete y vector antigranizo, específicamente. Se lanza el cohete detectada la nube granicera y lo que hace cuando llega más o menos a 10 kilómetros de altura, empieza a esparcir ioduro de plata, que es el inhibidor de la formación de la piedra del granizo. Ahora, Jorge, cuando hablaba en la presentación, lo que decía es ir al espacio, cada dólar invertido tiene su retribución aproximadamente en $7 por cada dólar invertido. Pero si hacemos los accesorios, por ejemplo, un programa antigranizo, los daños y los millones y millones de dólares en pérdidas de cosecha que se evitan, no tiene magnificencia en la imaginación de los daños económicos que se producen en no hacer esto. Entonces, el espacio, aunque parezca lejano, es una actividad de desarrollo económico muy, muy importante. Ahora bien, Jorge les contó la película hasta este momento. Bien, ¿qué pasó en la pandemia? Aproximadamente a principios de 2020, el Instituto Civil de Tecnología Espacial, gracias a las gestiones del Ministerio de Defensa, firma un acuerdo marco con la Universidad Nacional de la Defensa, con la Universidad de la Defensa Nacional, perdón. Ese convenio marco lo que incluyó fue incorporar en el área académica de la formación de la ingeniería, la Universidad de la Defensa, para que tengan una idea, es el sistema educativo de las Fuerzas Armadas, pero no solamente es la formación de las Fuerzas Armadas, sino también tiene formación de personal civil y civiles y miembros de la sociedad que pueden incorporarse a estudiar carreras como, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería del Ejército, de Ingeniería Civil, Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Química, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? A su vez, en otras sedes, porque la universidad tiene distribución territorial, se estudian carreras técnicas, se estudian también carreras abocadas al derecho, a las relaciones internacionales, es decir, cubre toda o casi toda la formación en el ámbito de la sociedad. Es decir, desde las ciencias duras como la matemática, las físicas y las ingenierías, como así también las ciencias sociales. Y acá viene algo que decía Jorge al principio, ¿por qué tan importantes son las comunicaciones, las ciencias sociales, etcétera? Pocos saben que el programa espacial de la NASA, más o menos cuando invierte 500 millones de dólares para su programa anual, los otros 500 millones de dólares son el marketing y difusión. Y lo hacen de distintas formas a través de su sociedad. Y acá viene la cuota en la cual la Universidad de la Defensa se incorpora a la visión del Instituto Civil de Tecnología Espacial. A su vez, el Instituto Civil de Tecnología Espacial pone a disposición todo su bagaje de conocimientos históricos para poder potenciar todo el programa educativo que se hacía en una primera instancia en el entorno de escuelas técnicas, potenciarlo ahora a nivel universitario. Pero no solamente en el entorno de la Universidad de la Defensa, sino también integrando a otras universidades e instituciones académicas del país.
Es decir, la Universidad de la Defensa, de esta manera, incorpora un programa de desarrollo en investigación espacial que no solamente va a ser exclusivo para dicha institución, sino también para el resto de la comunidad universitaria y académica. El eje de lo que vamos a trabajar en la Universidad de la Defensa en este tema espacial es la cohetería, o sea, el acceso al espacio a través de la cohetería, los satélites a través de un convenio marco que se hizo con el Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, más otros consejos profesionales, es decir, ahí se está involucrando a la sociedad, a los técnicos, a los ingenieros, etcétera, más todo también un proyecto aeronáutico que incluye la beta espacial, es decir, no hace falta ir al espacio para hablar del espacio. Es decir, a ciertas alturas, cuando estamos hablando de más de 12 kilómetros de altitud, por ejemplo, los cohetes antigranizo, hablamos del espacio. ¿Por qué? Porque las comunicaciones satelitales, cuando nuestros teléfonos se transmiten información entre teléfonos, bueno, se necesitan enlaces de comunicaciones. Y esos enlaces de comunicaciones no necesariamente se hacen solamente con satélites. Se pueden hacer de muchas maneras. De esa manera, el Instituto y la Universidad de la Defensa emprenden un nuevo camino. Pero este nuevo camino, ahora les vamos a mostrar una pequeña presentación para ir terminando la charla, tiene que ver con algo más importante, que es lo que pasa en el resto del mundo. Es decir, en los años 60 se iniciaba la carrera espacial. En ese momento la República Argentina entraba en los grupos pioneros, es decir, entraba en el círculo de esas naciones que querían acceder al espacio. Lo hacían a través de proyectos humildes de cohetería, que a veces parecerían cómicos, pero la República Argentina va logrando los hitos, que le permiten estar a punto, como dijo Jorge, de acceder plenamente con todas sus capacidades, con todo su desarrollo industrial al espacio. Esa instancia quedó trunca, como dice Jorge, por esas cuestiones que hacen a los hipos de nuestra sociedad, pero no obstante, desde de distintas épocas, por ejemplo, la Comisión de Actividades Espaciales, la CONAE, ha intentado retomar y seguir este camino, que la cuota que falta a la República es el acceso. Es decir, ¿qué es el acceso? El flete que lleve cosas al espacio, hablando en idioma coloquial, los cohetes. Es decir, la República Argentina desarrolla satélites exclusivamente propios, pero no solamente alcanza con eso. Para poder tener soberanía necesitamos tener acceso con cohetes. La presentación... Bueno, vamos a improvisar que no se ve la presentación. Vamos a hablar. Bueno, la presentación empezaba con un planeta Tierra, un Homero Simpson, y preguntándose qué es el futuro del espacio. Eso mostraba la presentación. Y la pregunta que yo le podría hacer al público o a los presentes es, a ver, si ustedes les preguntan, a todos los que están acá, ¿cuál es la obra más grande de ingeniería del siglo XX? ¿Qué piensan que puede ser? ¿Tienen alguna idea? La obra de ingeniería más grandiosa de la humanidad que hizo hasta el siglo XX. ¿Nada? No. Esa, por ejemplo, me podrían decir, no sé, la represa en China de las tantas gargantas, me podrían hablar del puente más alto del mundo, me podrían decir, por ejemplo, en Medio Oriente, el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Ahí está. La Estación Espacial Internacional. Esa es la obra más grande que se hizo con el esfuerzo, primero de dos naciones que eran adversarias. Una se disuelve, que era la Unión de la República Socialista Soviética, sigue la Federación de Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica. Son los iniciadores. Ahora,
En ese proyecto se van incorporando cientos y cientos, o casi todo el congregado de actores desde el sector privado primeramente, pero también estatales. Agencias espaciales de todo el mundo deciden participar en ese programa. Ahora, las preguntas de esa historia es, ¿de quién era la tecnología que permitió construir la Estación Espacial Internacional? Bueno, toda la tecnología que se utilizó para construir la Estación Espacial Internacional en realidad era la tecnología de la ex Unión Soviética. Es decir, con los sistemas vitales, etcétera, se hizo y se desarrolló y se empezaron a construir los primeros módulos. Esto pasó a principios del siglo XX, empieza toda esta iniciativa. Ahora bien, en el medio pasaron cosas. Y esas cosas que están pasando generan un nuevo paradigma en la sociedad a nivel internacional que hace que estemos en una situación muy parecida a los primeros tiempos de la conquista del espacio, pero con una gran diferencia. Ahora hay actores privados, es decir, empresarios, empresas, que han dicho, nosotros podemos hacerlo inclusive mejor que los estados. Y nosotros queremos acceder al espacio. Y lo vamos a hacer. Y dicho y hecho, lo hicieron. ¿Y cuándo pasó todo esto que lo hicieron? En estos 3 años últimos que estamos viviendo. Entre 2019, 2020 y 2021. Pero también pasaron cosas difíciles de digerir. Cuando una nación decide querer acceder al espacio, el club selecto de esas naciones que acceden al espacio no van a estar con mucha alegría viendo que otros quieren entrar a ese club. Y en ese club, que es muy selecto, empiezan a haber otros intereses. Y esos intereses, en algunos casos de esas naciones que acceden al espacio, tienen que ver con su propia defensa. Su defensa como países y territorios soberanos. Doy un ejemplo de una nación que tiene claramente ese problema. ¿Por qué? Porque todas sus infraestructuras, es decir, todo su sistema de defensa, es decir, el mar, la tierra, el ejército, el aire, sus sistemas de comunicaciones, están instalados en el espacio. El ejemplo es los Estados Unidos de Norteamérica. Pero no es la única nación que tiene sus infraestructuras instaladas en el espacio. La Federación de Rusia, la República Popular de China, Europa a través del Tratado del Atlántico Norte, la Agencia Espacial Europea, que a veces uno dice, es una agencia espacial con fines civiles, pero lanza satélites militares también la NASA. Por ejemplo, Elon Musk, que en este momento está haciendo una carrera espacial en el cual primero volvió a recuperar la capacidad de los Estados Unidos que había perdido desde que los transbordadores espaciales no existían más, es decir, que se desprogramó ese programa. Los Estados Unidos no podían acceder al espacio por sus propios medios. Para ir a la Estación Espacial Internacional necesitaba de los cohetes rusos. Y hasta la fecha sigue ocurriendo eso. Ahora bien, ¿qué pasa si hay nuevos actores? El espacio empieza a ser un escenario diferente, un escenario de geopolítico, un escenario de intereses. Y ahí es importante dos posturas. Mantener el enfoque internacional de la lucha y que el espacio sea común para toda la humanidad, o que los países decidan por sus propios medios olvidarse de ese principio universal que los primeros pioneros cuando fueron al espacio se autoimpusieron y decidan que no, que ahora va a ser un escenario en donde yo voy a hacer lo que mis intereses internos me lo permitan. Hoy, en este momento, en este preciso momento, en el mundo está pasando este debate. Y las discusiones en ese tema pasan entre Suiza, cuando hablamos de la paz, las relaciones internacionales, el derecho espacial internacional, hablamos del desarrollo de la humanidad, o Washington, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Y quiénes hablan en ese grupo? Solo esos actores que acceden al espacio. Solo esos actores que tienen la capacidad de poner una carga satelital con fines pacíficos para darnos comunicaciones, o aquellos actores que también pueden poner
una cabeza nuclear para destruir a su adversario. Y ese debate, que parecía superado en la época de la Guerra Fría y cuando inicia la Estación Espacial Internacional como un nuevo desafío, incluso hoy está en peligro, porque hoy pareciera que de vuelta estamos en un mundo donde es multipolar, donde hay muchos actores que quieren ser el prevaleciente. Y se deja de lado las relaciones internacionales. Y ahora la pregunta es, este es el escenario, ¿no? Este es el escenario actual, el presente. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros acá desde ahora? Miren, si ustedes me preguntan qué van a estudiar los chicos en 10, 15 años, qué carreras son las más importantes, y yo les digo, miren, piensen, las escuelas técnicas, las escuelas tecnológicas. No importa si son técnicas como las de antes, pero que tengan orientación tecnológica. Y el segundo lugar donde los jóvenes van a tener mucho trabajo es si logran luego acceder a las ingenierías, a las carreras duras. ¿Por qué? Porque van a tener mucho trabajo. Es más, hoy en día esos puestos de trabajo requieren mucha ocupación porque están sin cubrir. Ahora ustedes me preguntan, en este lugar Tecnópolis, o me pregunto, ¿y se puede empezar desde lo más elemental? Y la respuesta es sí. Si hoy nosotros estamos acá dando esta charla, fue porque hace muchos años atrás, en una galaxia muy lejana, Jorge, cuando tenía 17, 18 años, empezó a jugar lanzando cohetitos y con un grupo de chicos que parecían más locos que una cabra y que podían volar e ir a cualquier lado, y siguió, y el mundo y el país cambiaban, pero su idea, su enfoque, educar a los jóvenes con las nuevas tecnologías, no cambian. Y fue tan impresionante lo que nos enseñó individualmente Jorge a nosotros, que nos enganchó a nosotros también. Y también enganchó a la Universidad de la Defensa. Y no es mérito de Jorge solamente, es mérito de todos los que están en sus rinconcitos de la República Argentina trabajando por el desarrollo tecnológico de la nación. Porque, gente, si nosotros no desarrollamos nuestras propias tecnologías, vamos a depender de las tecnologías de los otros. En un siglo XXI que se percibe como geotecnopolítico, es decir, la política la decide el que domina tecnologías, toda idea de soberanía, toda idea de desarrollo de una nación no va a ser tan posible como fue en el siglo XX. No va a ser lo mismo que en el siglo XX, que yo tenía una máquina, la importaba y empezaba a poder producir zapatos. No va a ser tan fácil, porque no te van a dar ese conocimiento, esa tecnología. Y en particular porque los nuevos conocimientos se van a discutir allá arriba, no acá abajo. Bueno, muchas gracias, y para preguntas lo que necesiten. Bien, ¿alguna pregunta o comentario que alguien tenga como para antes de cerrar? ¿Tenés una? Bueno. Hola. Bueno, yo igual quería preguntar si alguien tiene alguna pregunta del público más general. Sí, quería preguntar cómo está la Argentina en ese concierto de naciones, es decir, si nosotros estamos en ese grupo selecto de países que tienen tecnología espacial. Bueno, la respuesta es a medias. O sea, la República Argentina sí tiene tecnología y desarrollo espacial, lo hace generalmente a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, a través de instituciones del Estado, por ejemplo el INVAP, una empresa ejemplar de nuestro querido país, pero está condicionado a proyectos internacionales generalmente. El desarrollo local más conocido de la República Argentina es un satélite, el ARSAT. Nosotros teníamos hasta hace poco el programa espacial del vector tronador, que todavía está la maqueta en
acá en Tecnópolis, pero en la transición del gobierno anterior se paró ese programa y ahora sabemos que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales está tratando de presentar un nuevo programa en el cual va a incluir de vuelta el acceso al espacio. Pero así también, Claudia, gracias por la pregunta, el sector privado está intentando acceder al espacio. Y existen varias empresas en este contexto que lo están intentando. Una es Lee Aerospace, es una pequeña empresa de ingenieros que hizo un hito recientemente de lanzar el primer cohete de combustible líquido a nivel latinoamericano hecho por privados, pero a su vez que su combustible era biodiesel, siendo el primero en el mundo en su tipo. A LIA le falta un montón para lograr el hito, pero están trabajando firmemente en esa tarea. Asimismo hay otra empresa llamada Tlon, que también está trabajando en esa iniciativa, y empiezan a aparecer también acá a nivel local actores privados. Lo ideal para poder subsanar ese bache de tiempo, en mi humilde opinión, es la plena integración entre el Estado, los emprendedores privados y las universidades. Y en mi opinión personal y muy subjetiva, creo que el liderazgo en este siglo lo pueden llevar adelante las universidades. ¿Por qué? Porque estos fines de integración son pacíficos. Nosotros en la República Argentina no pensamos en el acceso al espacio en la defensa, es decir, como fin proactivo de atacar a alguien. Todo lo contrario, nosotros pensamos en el espacio con fines pacíficos, es decir, comunicaciones, agricultura, ganadería y también algún día admirar las estrellas, etcétera, como sueñan otros. Pero la República Argentina no tiene en su capacidad, primero, una hipótesis de generar conflictos. Su diseño de fuerza o de capacidades es defensivo. Y segundo, la defensa está al servicio del pueblo, de la nación, de su gente. Y esa es la idea de defensa nacional que me gustaría que ustedes se lleven. Cuando hablamos de defensa, de la soberanía, del desarrollo nacional, etcétera, no piensen en soldados, en escopetas, en guerra. Piensen en industria, piensen en soberanía industrial, piensen en el desarrollo de tecnologías, piensen en protagonizar en el ámbito del derecho, en las relaciones internacionales, piensen en mejorar la calidad de vida de nuestra gente, en infraestructura, comunicaciones, caminos. Eso es la idea de la defensa nacional, cuando se habla de la defensa nacional. Y el instrumento militar, que son los soldados, que son las Fuerzas Armadas, es simplemente la punta de una flecha cuya cola es toda la República Argentina. Entonces, ir al espacio es un desafío que tenemos todos los argentinos, no solo los que estamos acá, todos. Y tampoco es exclusivo de los argentinos, también podemos pensar en una integración latinoamericana. Recientemente se produjo ese intento entre México y la República Argentina para hacer una agencia espacial conjunta, porque estos beneficios del espacio son para todos los habitantes. Es decir, cuando yo estoy en un campo y necesito saber si mi cosecha está andando bien, necesito información de imágenes satelitales. Y esas imágenes satelitales, si yo tengo una estación meteorológica, las puedo transmitir a un satélite. Y ese satélite me baja la información a mi celular. Y yo puedo saber si voy bien o no con las cosechas, o el rinde de esa producción. Es decir, las inundaciones, las crecidas de los ríos, etcétera, no es simplemente digamos, tiros y otras cuestiones. Pero no hay que ser ingenuos, eso sí, no hay que ser ingenuos. Hola, hola. Bueno, primero que nada, muchísimo respeto a la enorme trayectoria que nos mostraron desde hace muchísimo tiempo que vienen trabajando en este área y la verdad para sacarse el sombrero. Y en segundo lugar, preguntarle concretamente respecto a esto último que mencionabas, si ya nos podrían
comentar, puntear algunos logros concretos que se ha alcanzado a partir del desarrollo de este tipo de tecnologías que vemos que ha venido teniendo un crecimiento exponencial, por lo menos en los últimos 5 años, que, bueno, vayan más allá de la pretensión o de la lógica mercantilista que sabemos muy bien que tanto en el sector público como en el privado siempre ha primado este interés. Se me viene a la cabeza los grandes inventos tecnológicos, como por ejemplo, bueno, lo que ha sido el Internet, que se ha digamos, creado a partir de lo que fue los conflictos bélicos para poder digamos, ganar terreno y ventaja en ese campo, y también lo que fue el comienzo del desarrollo de la carrera espacial, también fue con un propósito bélico y que después terminó adquiriendo un carácter más mercantilista. Digo, nos estamos escapando hoy en día un poco de esa lógica y poniéndola al servicio del pueblo, porque a mí se me vienen a la cabeza algunas imágenes de que en estos últimos años han crecido muchísimo las catástrofes ambientales, y en ese sentido, ¿estamos viendo una mejoría? ¿Existe realmente? Esto lo pregunto con total humildad y con el interés que me genera y al mismo tiempo un poco de angustia este tema porque tiene que ver con un futuro muy cercano que se nos viene encima y que es realmente interesante poder saber qué está pasando. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, la respuesta tangible sí. Tangibles en la sociedad sí. Y te doy un ejemplo con nombre y apellido, ARSAT. ARSAT es un ejemplo, los 2 satélites. También tenemos todos los que se están haciendo en colaboración internacional, el SAOCON B que se lanzó recientemente. Eso es esfuerzo del Estado Nacional, ¿sí? Y de toda la gente que está detrás de eso trabajando para lograr esos objetivos. Pero más a lo cotidiano, cuando vos querés venir de tu casa acá, prendés un GPS, mirás y el mapa y Google Maps te dice, bueno, vaya por ahí, doble por acá. Bueno, eso es el espacio. Ahí lo estás viendo también. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros estamos aprovechando y pensando en hacer nuestra propia red de satélites espaciales? Sí, lo estamos pensando. ¿Lo podemos hacer totalmente solo? La respuesta es ni. No, más o menos, sí. ¿Debemos hacerlo? Definitivamente sí. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque cuanto más actores con fines, no me pongo la defensa, vamos a poner comerciales, estén interesados en esto del espacio, más difícil generar conflictos entre las personas. ¿Qué es lo que salva a todo el mundo de una guerra? Hacer comercio, los intereses, llevar mercadería de un punto, llevar mercadería al otro, intercambio, eso ¿qué favorece? Relaciones. Entonces, si yo tengo una relación comercial con vos porque yo estoy interesado en algo que vos tenés y a su vez yo lo pago, etc., es una hermosa herramienta disuasiva de querer que yo quiera conseguir eso que vos tenés por la fuerza. Entonces, cuanto más comunicados estamos, cuanto más infraestructuras tenemos, cuanto más transparente, abierto y disponible para una sociedad es todo esto, menos problemas de conflictos hay. Y la respuesta concreta es sí podemos y sí debemos. O sea, son 2 cuestiones. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos. Jorge lo dijo antes. Es una decisión política. Es un convencimiento. Siempre te va a decir, y tenemos hambre y tenemos déficit de viviendas, pero bueno, yo les digo, si ustedes observan todas las tecnologías que hoy tenemos gracias a la investigación que se hizo en la primera etapa de la carrera espacial, incluyendo el teléfono celular que todos usamos, y uno me dice, el teléfono celular no es algo. Bueno, la existencia del teléfono celular evitó que el África, el continente africano, no tenga que desarrollar líneas de telefónicas comunes, es decir, con cables.
directamente saltaron a la tecnología inalámbrica en el África y no tuvieron que hacer miles y miles de kilómetros de recorrido de líneas de comunicaciones, donde había sociedades totalmente incomunicadas. Bueno, el espacio, es decir, puede traer bienestar a la humanidad. Es más, es el futuro de la humanidad. ¿Por qué? Vos hablaste de los recursos naturales. Te doy un ejemplo. En la Universidad de la Defensa, en estos momentos, nos presentan investigadores nuestros proyectos, por ejemplo, para a través de imágenes satelitales, estudiar las crecidas de determinados ríos, donde hay todo un polo económico, y poder predecir a través de la historia de las distintas crecidas cuál puede ser la próxima gracias a las imágenes satelitales, créeme que mejora y salva vidas por un lado, pero también mejora la producción y las estrategias productivas. Y eso no beneficia solo al gobierno, beneficia a los productores, beneficia a privados y beneficia a todas las comunidades que viven a la vera de ese río. Y eso es el espacio. Y eso es gracias a poder ver desde el espacio la Tierra. La Argentina siempre ha decidido ese camino. Y ahí es donde nosotros, digamos, como argentinos y nosotros como tecnólogos, si se quiere, tenemos que aunarnos en ayudar a difundir todas estas cuestiones para que todos tomemos conciencia de lo importante que es esto. Ahora, hay otros problemas. Yo les aseguro, y vuelvo a insistir, miren, voy a hacer una exageración. Existen dos gestas posibles nacionales, en mi humilde opinión, es totalmente mi humilde opinión. Una es el sueño de volver a recuperar las Islas Malvinas. Esa es una de las grandes gestas nacionales que hemos impuesto hasta nuestra Constitución. Y yo les aseguro que la segunda gesta es ir al espacio. Y me atrevo a decirles que si vamos al espacio, va a ser más fácil recuperar las Malvinas. Porque nos vamos a poder asentar en ese club de los que acceden al espacio, porque hay muchos clubes especiales. Están los clubes de las naciones de energía atómica, están los clubes de las naciones que tienen potencial económico, están los clubes de las naciones que acceden a los satélites, esos somos nosotros, estamos en ese club selecto, pero cuando ya accedes al espacio, podés poner un satélite, podés comunicarte, bueno, ahí, bien. Pero hay otra realidad. Elon Musk no está yendo al espacio. Y ahí tiene una realidad que vos me lo planteaste. Elon Musk no está yendo al espacio por caridad solamente. Está yendo al espacio porque le es rentable, porque le es un negocio y lo ven. Y no es solo Elon Musk, también está Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que él ve otra cosa. Está Richard Branson, que es el dueño de Virgin Galactic. Todos emprendedores privados. Pero no lo hicieron solo eso, ojo tampoco. Estuvieron detrás los estados de sus naciones. No olvidarse de eso. Nadie lo puede hacer solo. Lo máximo que podemos hacer solo, porque ningún inversor privado, individual o conjunto puede financiar todo esto. Entonces, lo máximo que uno puede llegar solo es, humildemente, y iniciativas como lo hizo el ICTE en su educación, en temas educativos. Cuando mostramos el cohete antigranizo, lo único que faltaría de esto es producirlo en serie. Nada más. Lanzarlo, mostrar que anda, ya anda. O sea, no hay que inventar nada nuevo acá. Hay novedades acá, qué sé yo, decía el video, es de plástico. Es de plástico. Y bueno, para producir en serie, ahí me está preguntando qué ese requisito se hace para producir en serie. Bueno, primero es fundamental crear un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es decir, una serie de actores, proveedores, ingenieros, técnicos, socios estratégicos como el Estado para construir y articular las infraestructuras necesarias para que esto fuera posible. Te doy un ejemplo. Para poder lanzar esto, vos tenés que producir el combustible que va acá adentro. El combustible que va acá adentro es un combustible de tipo sólido. Bueno, ahora, no, esto puede ser un arma. No, no puede ser un arma porque va a volar 10 kilómetros, no va a volar 400 kilómetros, nada. Y tampoco lleva una carga explosiva, no es un arma. Ah, es fines pacíficos. Bueno, pero tenés que producir ese combustible. Si vos no lo podés producir, empezás a depender de los que lo producen afuera. Entonces, ahí tenés que un cuello de botella. Entonces, no solamente
es armar el cohete, no solamente montar el botón, sino tener la disponibilidad del combustible. Pero voy más lejos del combustible. Me detengo en el combustible, para darte un ejemplo. El combustible tiene componentes químicos, X, Y, Z, A, B, C, los que vos quieras. ¿Te van a permitir acceder a todos esos componentes químicos? ¿Sí o no? Bueno, capaz que no, cuando estamos hablando de estas cosas. Te van a decir, no, no te dejo acceder al componente A. Te puedo dar el A1 o el A2, pero no el A que vos querés. Bueno, ahí te ponen una traba comercial. Ya empieza la geopolítica, en la geotecnopolítica, si querés. Ahora, vos me decís, ¿y qué puedo hacer entonces? Investigar alternativas a ese componente para quizás el rendimiento, la eficiencia no es la misma con ese combustible ideal que tenía A, B, C, pero resulta que investigamos y obtuvimos, pero si pongo A1 más B y una cosa que no estaba prevista, hago el mismo objetivo. Y eso, ahí viene la academia, ahí viene la universidad, ahí vienen los chicos, ahí vienen los jóvenes y los profesionales formados. Y ahí hay otra integración de esa arquitectura que vos tenés que tener el ecosistema. Porque no es lo mismo hacer esto que me compro una máquina y empiezo a fabricar tornillos. Después hay otra cosa, las normativas. Sin las normativas no podés fabricar una máquina. Después hay otra cosa, los seguros. Bueno, cuando vos sentaste a casi todos los actores habidos y por haber, las comunicaciones, y formaste ese protoecosistema, y lo pones al Estado también a ayudarte, porque, a ver, para hacer esto vas a tener que hacer pruebas. Para hacer esas pruebas vas a necesitar logística. Esa logística es que ¿quién transporta esto de manera segura al punto de lanzamiento? Y bueno, ahí, fuerzas de seguridad, fuerzas de defensa. ¿Quién protege la propiedad intelectual de todos estos actores que están trabajando en este proyecto con fines pacíficos para luchar contra el granizo, por ejemplo, en la región del Cuyo o en el Alto Valle del Río Negro o en el noroeste de la provincia de Córdoba? ¿Quién? Bueno, y ahí empiezan también, capaz que el Ministerio de Defensa te ayuda, capaz que el Ministerio de Ciencia y Tecnología te ayuda, capaz que todos, porque vuelvo a repetirles, para hacer esto no puede hacerlo ni él, ni yo, ni la UNDEF sola, necesitamos un consenso de muchos actores. Y hay otra cosa muy importante también, que tenía que ver con la presentación al principio. Cuando nos pidieron hacer esta charla nos decían, hablen de la historia de la República Argentina. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos con la historia de la República Argentina? Y voy a hacer una maldad con Jorge, porque no lo he dejado hablar, le voy a preguntar, querido Jorge, ¿cuántos años tenés? 76. Tiene 76 años. Si el amigo Jorge, Dios quiera que no y que lo tengamos acá por 200 años más, pero se va, todos los demás actores que lograron ese know-how, ese conocimiento que fue ensuciarse, embarrarse en las manos, son grandes. Y si ellos no están, ahí termino de redondear la idea, la pregunta que me hizo Claudia recién, y vamos a poder, y yo te voy a decir, va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque vamos a tener que inventar la rueda de nuevo. ¿Por qué? Porque perdimos el conocimiento. Y eso también es una cosa de disputa a nivel geopolítico, el conocimiento. Siempre lo fue en toda la historia de la humanidad, siempre. Pero hoy más en día. Ese conocimiento, esa información privilegiada que vos podés llegar a tener. Mira, parece que hoy un jugador de fútbol anda mal entrenado y no lo van a poner en el banco y entonces los apostadores en el fútbol, va a perder Boca, porque no juega, o el Paris Saint-Germain va a perder Messi, porque está lesionado. Bueno, alguien tuvo una información privilegiada que Messi no jugaba. Bueno, vale esa información. Imagínense todo este conocimiento, todo lo que hay detrás de esto. Y así con cosas hasta triviales, es decir, este aparatito, esta botellita, este vaso, etcétera, etcétera. Bueno, para que podamos hacer esto necesitamos una aventura conjunta, algo que nos integre a todos, desde los más chiquititos,
desde los jóvenes. Vos me pregunto, ¿cuándo querés saber si tu hijo va a ser ingeniero, técnico? ¿De qué edad podés hacerlo? Y bueno, cuando el chico empezó a armar cositas con la madera, prestale atención. Cuando empieza a armar y le gusta eso, prestale atención. ¿Y desde qué edad vos tenés? Porque hay una cosa que siempre nos dicen que es, las matemáticas son difíciles. Mentira, las matemáticas no son difíciles. Las matemáticas es sentarse, perseverar, estudiar como cualquier cosa en la vida. Ahora, ¿las matemáticas son difíciles? La verdad que no. Si yo me recibí de ingeniero, les aseguro que soy más duro que una piedra, se recibe cualquiera. Es decir, no son difíciles las matemáticas. Quizás nos las hacen difíciles, nos las presentan difíciles. Bueno, desde la más tierna edad, cuando ya caminan ahí, los chicos tienen inquietudes tecnológicas, bueno, desde ahí, si ustedes me preguntaran y pudiera reformar el sistema educativo, yo haría escuelas, jardines infantes, escuelas primarias y seguiría que todas las escuelas fueran técnicas o tecnológicas. Eso es imposible porque lo tecnológico no es la única pasión del ser humano, pero sí metería el arte también, sí metería la filosofía, sí metería el conocimiento, sí metería todo, porque vuelvo a repetir, esta aventura no es solamente de ingenieros y técnicos, es de filósofos o acá autores. Todo el mundo le gusta la ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción. Bueno, detrás de la ciencia ficción hay intereses también. Y la ciencia ficción inspira a los jóvenes a querer soñar esto también. Y eso no es ingeniería, es arte. La ingeniería es otra forma de arte, con un lenguaje que no es la poesía, es las matemáticas, lamentablemente para los que les cuesta la matemática y la física, pero es otra forma de arte, es otra forma de expresión. Y hacer cohetes es una manera de expresar el potencial y los sueños del hombre, porque algún día, no sé, nosotros vamos a ir más allá de nuestro planeta azul, nuestra única nave espacial, vamos a ir a la Luna, fundaremos colonias, haremos determinadas cosas. Bueno, creo que ya me he pasado, no, estamos bien, no hablo más, muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso a Jorge y Alejandro, les agradecemos por venir a contarnos todo esto y todo lo que hacen desde la Universidad de la Defensa. Gracias a todos y a todas por acercarse al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias.